Rubén y de su esposa. No cabe duda de que Dios ha sido fiel para con ustedes. Cuando la pareja está enferma, pues la otra se aflige, se preocupa, y ambos han pasado por pruebas, pero gracias a Dios que en la palabra del Señor nos enseña que dichoso aquel que soporta las pruebas. Y de veras que somos dichosos porque no estamos solos, sino Dios está con nosotros, sabiendo y confiando de que Dios ha trazado un plan de vida para con cada uno de nosotros, y ese plan se va a cumplir, ¿verdad? Y pues cuando se cumple ese plan en nuestras vidas, también se cumplen todas las promesas que Dios ha colocado en la vida de cada uno de nosotros. Así es que bendiciones, mis amados hermanos, y felicidades, hermano Rubén, por su cumpleaños. Gracias a Dios por su vida. Y pues, mis amados hermanos, gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes también en esta hora. Amén. Y no puedo iniciar sin antes también darles la bienvenida a los que están conectados ahí en la plataforma de Facebook. Nuestro hermano Armando ahí nos va a leer los que están presentes. Amén. Muchas gracias, hermano, por el tiempo. Nuestra hermana Ivania de Morataya nos está viendo también desde su hogar. Nuestra hermana Albita Vázquez también, que el Señor le bendiga. Hermana Albita, nuestro hermano Jorge Gómez, no sabemos si está en su casa o en alguno de sus viajes por el trabajo, pero el hermano está conectado viendo este servicio también. Amén. Nuestra hermana Betty de Marroquín, que el Señor le bendiga, hermana Betty, gracias por estar también al pendiente de este hermoso servicio. Nuestra hermana Meli de Castro también, que está también conectada viendo este servicio. Y son los que me aparecen acá, y hay 11, por total 11 hermanos conectados. Amén. Gracias al Señor por la vida de cada uno de ellos. Pues bienvenidos, mis amados hermanos, gracias por estar siempre pendientes en la programación de nuestra iglesia en estos momentos. Dios es el quien nos ayuda y nos bendice en todo momento de nuestras vidas. Así es que continuamos con nuestro tema que hemos iniciado ya hace 8 días atrás con el estudio de la palabra del Señor. Pues dice ahí: examina mi corazón. Son palabras del salmista David, y esto lo encontramos en el Salmo 139, en sus versículos 23 y 24. Y en el 23 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y en el 24 dice: ve si hay en el camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Hay 2 preguntas claves que hemos mencionado. Realmente, ¿qué tanto somos sinceros con Dios en el momento en que estamos orando, en el momento en que estamos sirviéndole al Señor? Debemos de hacernos esa pregunta: ¿qué tanto somos sinceros con Dios? Es una de las primeras preguntas. Y la segunda pregunta es: ¿qué tanto eres sincero con la comunidad cristiana? De esto partimos hace 8 días el tema, y pues para poder saber qué tanto soy sincero con Dios y qué tanto soy sincero con la comunidad cristiana, ¿qué tengo que hacer? Hacerme un autoexamen. ¿Cómo está mi corazón? ¿Mi corazón está lleno de pureza? ¿Mi corazón está lleno de acuerdo a la voluntad de Dios? Porque Dios dice en su palabra que debemos de amarlo a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y luego se inclina Dios y dice: y que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y nuestro prójimo son todos aquellos que están cerca, son todos aquellos que nos rodean, especialmente en la comunidad cristiana. Ahí pues tenemos esa comunidad que nos rodea, y que por lo tanto Dios pide: bueno, si tú eres sincero conmigo,
vas a ser sincero también con tu prójimo. Por eso la pregunta es, ¿qué tanto eres sincero con la comunidad cristiana? Y el día jueves estudiamos algunos puntos muy esenciales. Por ejemplo, hablamos acerca de los valores del mundo, ¿verdad? Los valores del mundo. Vimos ahí algunos valores del mundo. Uno de los valores del mundo, quiero recordarles de que muchas veces nosotros como seres humanos lo que tratamos es buscar el poder, ¿verdad? Poder de cualquier índole. Hablábamos acerca del poder que tienen los gobernantes el día de hoy. Es un valor humano, pero que lamentablemente por ser valor humano siempre buscan sus propios intereses y no les interesan las necesidades que tiene el pueblo que los eligió, que los llamó a estar allá, ¿verdad? Ahí en ese poder. Siempre buscan sus intereses, siempre buscan enriquecerse y no les importa a costa de qué, ¿verdad? Y no les importa que si el prójimo, el quien me llamó, el quien los colocó en ese punto, en esa área, no les importa, ¿va? Que los votantes estén pasando por los momentos difíciles. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que tenemos el día de hoy es el problema de la salud. El problema de la salud. Mire cuánto se gasta solo por un examen que uno se hace. Y aparte de eso hay que pagar consulta. Y uno va a un hospital general, ya no es como antes, que uno iba y lo recibían, pase adelante, que le duele y vámonos a si hay necesidad. Hoy no, hoy está serio, están violando nuestros derechos como ciudadanos. Pero ¿por qué razón? Porque el ser humano se maneja lamentablemente bajo valores humanos que son contrarios a la voluntad del Señor. Bueno, eso lo prediqué ya el día martes pasado. Hoy vamos a estudiar uno de los primeros versículos que el salmista tiene como su contexto cuando él dijo, examina mi corazón. Pero antes de mencionarles, yo quisiera, mis amados hermanos, aquí tal vez a mi hermana Mildred, quisiera suplicarle que me busque en dónde está la punta de este hilo, ¿verdad? Que me busque, sí, después se los voy a mostrar, sí, gracias. ¿En dónde está la punta de ese hilo? Me dijo que yo me No lo encontramos. ya encontré uno. Eddie. No es solo uno, pero tengo que desenredar. Ajá, ahí está la clave. Hay que desenredar. ¿Para qué? Para tener el hilo así completo, ¿verdad? Aquí, ya, mi hermanita, ya, gracias, hermana, gracias. ¿Qué gran diferencia con esto? ¿Verdad? Porque cuando el hilo está en su lugar adecuado, solo es de... ¿Por qué? Porque el hilo está en su lugar adecuado. No hay ningún problema para usarlo, ¿verdad? Yo no sé si mi hermano allá en su sastrería le gustaría tener todo su hilo así, ¿verdad? Porque fuera un gran caos en su sastrería, ¿verdad? Y no podría, perdería tiempo, y no solamente perdería tiempo, sino este hilo es inservible, porque si usted le encuentra la punta, ¿qué es lo que pasa? Lo jala, pero mire, ¿qué sucede? Ahí se hace un nudo, ¿verdad? Mis amados hermanos, traigo esto porque muchas veces nuestra vida delante de Dios está así como este hilo. ¿Verdad? Tenemos una vida totalmente desordenada. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nuestro corazón
no es un corazón puro, sino dentro de nuestro corazón permitimos los valores humanos que son contrarios a los valores de Dios. Y el jueves pasado di como 5 versículos del capítulo 5 de Mateo, cuáles son los valores de Dios, que quiere Dios que yo tenga en mi corazón. ¿Para qué? Para que toda mi vida esté así, ordenada. Hoy en día hay tanto desorden en la vida. Por ejemplo, hay desorden en la vida familiar, hay desorden. Muchas familias viven como este hilo enredado y con nudos, ¿verdad? Entonces, también donde hay mucho desorden es en el área de trabajo, donde nosotros trabajamos. Hay muchos trabajadores que nada más se sientan a esperar su cheque, su pago, están ahí, ¿verdad? Y cuando se les exige el trabajo, ¿cómo lo hacen? Con pereza. Dejan lo que hoy tienen que hacer, lo dejan para mañana. Mañana lo voy a hacer. Eso es tener una vida desordenada, una vida llena de nudos, ¿verdad? Así podemos caer muchas veces nosotros. Pero cuando nosotros, mis amados hermanos, queremos llenar nuestro corazón con los valores de Dios, el salmista nos enseña aquí en este salmo, en su capítulo número 32 y en su versículo número 3. ¿Qué tengo que hacer para poder ordenar, para poder dejar esta clase de valores y poder alcanzar el orden que Dios quiere que tengamos cada uno de nosotros? Oiga lo que dice el salmista en el capítulo 32, versículo número 3. No sé si lo tiene alguien ya ahí listo para que lo lea. Amén. Amén. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Muy bien. Sigamos en el versículo 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Amén. Muy bien. Regresamos a este hilo, de acuerdo al pasaje. De acuerdo al pasaje. Y dice el pasaje: mientras me negué a confesar mi pecado, ¿qué había en el cuerpo de David, mis amados hermanos? ¿Qué había? Mis amados hermanos? Dice: mi cuerpo se consumió. En la Reina Valera, ¿cómo dice mi hermano? Versículo 3. ¿32? 32:3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Gracias, mi hermana. Ahí habla de huesos. Aquí está hablando el salmista en una forma figurada, pero está mencionando de huesos. Ahora, vayamos físicamente. Cuando los huesos empiezan a sufrir, por ejemplo, de osteoporosis, el enfermo que cae en esa enfermedad son dolores, pero fuertísimos. Por ejemplo, cuando llega la artritis en nuestros huesos. Yo no sé cuántos han experimentado la artritis, pero eso es bien doloroso. ¿Por qué razón? Porque los huesos se van torciendo. Y aquí el salmista está manifestando
que por andar así, él sufrió en su vida espiritual los dolores, como los dolores que se sufren en sus huesos, por tener una vida así. Y por eso el salmista decía, examíname, Señor. ¿Por qué razón? Porque el salmista conocía que la situación en que él estaba viviendo era una situación que no iba conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a su propia voluntad. Si ustedes se recuerdan el pecado que él cayó, él luchó por encubrir. Por eso dice, mientras me negué a confesar mi pecado, David, mis amados hermanos, luchó por mantener oculto su pecado, pero mientras más lo ocultaba, él caía a más pecado, se hundía a más pecado, y llegó a tal grado que ya no podía sostenerse espiritualmente, porque empezó a sufrir las consecuencias de su pecado. ¿Por qué? Por tener una vida enredada, complicada, una vida llena de nudos. Ahora, mis amados hermanos, David pretendía buscar a Dios, porque si usted se recuerda, David hablaba de Dios, David buscaba de Dios, pero ¿cómo lo buscaba? Teniendo una vida llena de, una vida desordenada, una vida llena de nudos, una vida complicada. Y mis amados hermanos, muchas veces en nuestras vidas, al igual que la vida de David, así pretendemos buscar a Dios, teniendo una vida desordenada, teniendo un corazón lleno de muchos valores humanos que son contrarios ¿a qué? A la voluntad de Dios. Miren, mis amados hermanos, si hay algo que he estado escuchando en muchos años y en labios de muchos líderes, de muchos cristianos, es de que ellos dicen, mire, es que los diezmos son del Antiguo Testamento, hoy estamos viviendo en el Nuevo Testamento. ¿No estamos viviendo entonces bajo la ley? No estamos viviendo. Entonces quiere decir que si ya no estamos viviendo bajo la ley, usted tiene la libertad para seguir mintiendo, porque la ley me dice que no debo de seguir, ¿qué? Mintiendo. Es que estamos libres de la ley. Por esa razón no puedo diezmar, porque el diezmo es tiempo de la ley. Muy bien, entonces, si no estoy bajo la ley, quiere decir que cada uno de nosotros podemos tener 1, 2, 3, 4 mujeres al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque la ley me dice que no debo de codiciar la mujer de mi prójimo. Entonces, si ya la ley ya se acabó, entonces hay libertad para nosotros. ¿Por qué mencionamos esas cosas, mis amados hermanos? Es sencillo, porque estamos desordenados. Estamos, mis amados hermanos, llenos de muchas contradicciones humanas. Estamos llenos, mis amados hermanos, de tantos nudos en nuestras vidas, que, mis amados hermanos, somos como David, llenos de nudos, pretendiendo buscar a Dios, sin, mis amados hermanos, vivir bajo la voluntad del Señor. Por esa razón, mis amados hermanos, es de que debemos de continuamente decirle a Dios, por favor, Señor, examina mi vida. Examina mi vida. Y aquí David nos está mostrando qué es lo que trae cuando yo oculto pecado en mi vida. Trae angustia, trae dolor. Y oiga lo que dijo David en el versículo 3, y gemía todo el día. O sea, mis amados hermanos, en la vida de David, por tener esta clase de vida espiritual, él tenía la disciplina de Dios sobre su propia vida.
Y él gemía no solamente un ratito, no gemía solo un día. Dice aquí que David gemía todo el día y muchos días el salmista sufría. ¿Por qué? Por tener una vida desordenada. Y quiero decirles, mis amados hermanos, que hoy en día, como dice, caras vemos, pero corazones no conocemos. Hay mucha hipocresía. Y en estos últimos tiempos en que está viviendo la iglesia, son tiempos difíciles, dijo Pablo a Timoteo. ¿Por qué razón? Porque dice que habrán amadores de sí mismos. Habrá amadores de sí mismos. Y de tal manera que, mis amados hermanos, estamos viviendo en un tiempo difícil. Y dice en el versículo número 4, día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. ¿Qué es lo que quiere decir ahí el salmista? Mis amados hermanos, sin arrepentimiento, oiga lo primero, sin arrepentimiento sufriremos dos cosas, de acuerdo a lo que dice en el versículo número 4. Primero, por la disciplina de Dios, mis amados hermanos, estaremos bajo sufrimiento. Para todos los que creemos, para todos aquellos que somos hijos de Dios, para todos aquellos que testificamos de ser hijos de Dios. Pero si no caminamos conforme a la voluntad de Dios, la disciplina de Dios siempre estará con nosotros. Por eso el salmista dice, día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Esa es la primera parte. Ahora, cuando la disciplina es aplicada de Dios sobre nuestras vidas, mis amados hermanos, sucede lo siguiente, que cuando Dios disciplina, ¿saben qué está haciendo? Nos está inculpando de todo lo que hay aquí en nuestro corazón. Cuando la mano de Dios está sobre cada uno de nosotros, Dios nos está diciendo, estás sufriendo porque te estoy mostrando la conducta que tú muestras en la práctica cristiana en que tú estás viviendo. ¿Y cómo es la disciplina? Dice ahí, la mano pesada de Dios. Hay que tomar muy en cuenta eso. A nosotros como creyentes nos está hablando. Porque el impío, nada que ver con Dios. Entonces, somos nosotros. Por eso el salmista dice, examina mi corazón, Señor, porque en mi corazón hay perversidad. Entonces, si yo no quiero experimentar la disciplina de Dios, pesada de Dios, mis amados hermanos, ¿qué tengo que hacer? De acuerdo a los versículos 2 y 3, la única salida de David para salir de este problema era confesar su pecado, tener un corazón de arrepentimiento, decirle, Señor, reconozco que estoy fallando, reconozco que fallo delante de ti y reconozco que si fallo contigo, estoy fallando con los miembros de la comunidad donde estoy congregándome. Lo otro, no solamente inculpa al creyente en sus fallas, en su pecado en que está, sino que también le está mostrando la gracia. Está diciendo en otras palabras, te muestro tus pecados, pero sobre todo, sobre ti, no solamente está mi disciplina, sino que está también mi gracia, dice Dios. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Es tener una actitud de arrepentimiento. El día de hoy, ¿en qué le hemos fallado al Señor? El día de hoy, ¿de qué forma le hemos agradado a Dios, mis amados hermanos? ¿Usted ha orado? ¿Ha orado a Dios, mis amados hermanos? Muchos piensan, mis amados hermanos, que el hablar con Dios hay que hacer unas largas oraciones. No, mis amados hermanos, esa no es la clave. Que hagamos grandes oraciones. O otros, hermano, yo solo oro, Señor, bendícenos en este día.
una oración corta. Pero esa no es la clave tampoco. Esa no es la clave. ¿Saben cuál es la clave? No importa que yo tenga oraciones largas o oraciones cortas. La clave está de que yo ore con un corazón puro, con un corazón limpio. Eso es lo que quiere. Aquí está orando David. Aquí está diciendo, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. O sea, se estaba consumiendo David. ¿Por qué razón? Por tener una vida desordenada, una vida complicada, una vida llena de nudos. ¿Qué tanto nosotros buscamos la paz dentro de la casa del Señor, mis amados hermanos? Somos pacificadores. ¿Será que a la hora de que yo le sirva al Señor, le diga al Señor, por favor, si tú permites que yo te sirva, examina mi corazón, porque quiero agradarte con mi servicio? Y mis amados hermanos, ya para ir finalizando, vayamos al versículo número 5. David nos da el remedio para poder alcanzar un corazón puro. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? A ver, mi hermano, no sé quién tiene ahí el versículo 5. 32:5. 32:5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Muy bien, ahí está el remedio. Es que miren, mis amados hermanos, si hay algo que tienen los católicos, porque yo los he visto, por ejemplo, el sacerdote, ¿verdad? Antes de entrar a oficiar una misa, antes de entrar ahí al altar, él dice, por mi culpa, por mi maldita culpa. El salmista aquí nos está diciendo, miren, para dejar de tener una vida desordenada y tener una vida ordenada como está este hilo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que confesar. Tengo que hacer actos de confesión. Y ahí es bien claro y dice en esta versión, finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste, toda mi culpa desapareció. ¿Cuál es la clave? Arrepentimiento, confesión, la clave. Debemos de tener una cultura de confesar nuestros pecados constantemente. Porque en esta reunión, hermanos, podemos traer un corazón contrario, ¿verdad? Podemos tener un corazón. Yo puedo traer un corazón contrario, y estar en contra del hermano Armando, por ejemplo. ¿Verdad? Este hermano Armando me cae mal, ¿va? Pero ni modo, lo tengo que aguantar, ¿va? Y así me atrevo a predicar todavía, con ese corazón, ¿verdad? Y así sucede en muchos de nosotros, hermanos. La sinceridad es lo que Dios quiere que nosotros podamos manejar dentro de nuestra vida. Si otros nos odian, pues que sean ellos los que nos odien, pero nunca nosotros como personas. Por eso Jesús decía que debemos de amar aún a nuestros propios enemigos. ¿Por qué? Porque Dios quiere ver siempre en nuestro corazón un corazón puro, lleno de vida y lleno del respaldo mismo de Dios en nuestras vidas.
Por eso me gusta Romanos capítulo 6, capítulo 4, versículo 6, y dice lo siguiente: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia en obras. Oiga lo que dice, la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia en obras. Y este texto de Romanos 4:6 es lo mismo que dice en los versículos 1 y 2 del Salmo 32 que estamos viendo. Si no, léalo. ¿Qué dice el Salmo 32, 1 y 2? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Oiga, notan que es lo mismo. ¿Cuántos años escribió David ese texto? Muchos años después viene el apóstol Pablo y saca esos mismos versículos para enseñarle a la iglesia el día de hoy. Que tenemos que tener una confesión constantemente, porque todo aquel que tiene una confesión constantemente va a ser dichoso, va a ser feliz, va a tener una vida llena de paz y de tranquilidad, ¿verdad? Dios quiere vernos libres de toda amargura. Dios quiere vernos libres de toda amargura. Por eso es necesaria la confesión, porque la confesión nos trae dicha, nos trae bendición y nos trae retos para tener una vida que agrade de verdad a ese Dios que nos amó y que nos envió a Jesús para que Jesús muriera sobre cada uno de nosotros, muriera en favor de cada uno de nosotros. Ya por último dice en el versículo número 8 de Romanos 4:8, dice: bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Todos aquí, mis amados hermanos, somos dichosos. Así personalmente, somos dichosos. Amén. Mire, mis amados hermanos,